El reloj marca la mitad del día y por CNN compartimos 60 minutos. Entrevistas, actualidad y todo lo que llega de la mano de nuestros columnistas. La mitad del día. Junto a Claudia Kowalczuk. Ya la recibimos a ella como todos los martes, la psicóloga Diana Junge con nosotros. Dianita, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa. Sí, para mí también, un placer enorme estar con ustedes en la mitad del día. Diani, yo venía anticipando esta charla que nosotros venimos hablando de los duelos y hoy justamente como ha ocurrido esta lamentable noticia, ¿no?, del deceso de Alejandra Locomotora Oliveras, y que yo recién decía, hay mucha gente que está muy conmovida. De hecho, bueno, hoy se va a ser velada en la legislatura un par de horas para que la gente pueda ir a despedirla. Y uno a veces escucha dos caras, ¿no? Gente que está conmocionada, conmovida, y otra que, bueno, no, porque no la conocía y demás. Y a veces uno, aunque no conozca, uno ve gente que está muy conmovida. Vos ahora nos dirás, por supuesto, porque sos la profesional en esto, la indicada, pero a mí se me hace, y vos corregime si estoy equivocada, que a veces cuando a uno le duele la partida de alguien que ni siquiera conoció, que no vio, o que quizás conoció por, en este caso ella, ¿no?, una figura pública, nada más a través de una pantalla quizás, que uno como se siente reflejado quizás en muchos de los casos o de la parte de la vida de un ser humano. Y creo que aquí es donde la gente que se siente de esta manera, conmovida y que se siente tocada por la muerte, en este caso de ella, creo que lo siente más la gente que tiene mayor empatía que la que no, porque puede ponerse en lugar y se puede sentir identificada. La gente que no es empática, obviamente que lejos de sentir quizás ni siquiera nada, no se le mueve un pelo, ¿no? Corregime, a ver, o qué pasa con esto. Sí, es así como decís, hay que tener empatía, pero además hay un tema que tiene ya que ver con lo que sucede con una figura emblemática, con una celebridad que se vuelve referente, ¿sí?, con un ícono que de algún modo, genera un cariño comunitario. ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué la mayoría de la gente empatizó con Alejandra y además ahora se siente tan triste, como si fuera una persona, como vos decís, familiar, conocida del ámbito cotidiano de todos nosotros? Acá lo que sucede es que este ícono, esta figura, se convierte en modelo de identificación, ¿sí?, para nosotros. En algún punto todos proyectamos nuestros sueños, nuestros deseos en la locomotora, en el sentido de ver cómo una persona que combatió la pobreza, el miedo, la violencia, que pudo, pasar de la humildad a ser campeona mundial, sin tergiversar sus valores, porque ahí está el tema. ¿Qué hace un influencer de estas características? Una campeona, una deportista, ¿sí? Ella lo que hizo y lo que nos deja como legado es un sistema de valores, Claudia. Claro, es decir, el esfuerzo, la disciplina, la voluntad. Ella dice que nadie decía, qué lástima esto de tener que hablar en pasado, ¿no? Sí. Decía que había que tener voluntad, sacrificio, constancia, actitud positiva, empuje, perseverancia. Es decir, ella no reniega de su pasado, al contrario, lo honra, porque ella, cuando habla de su infancia y de la pobreza en la que vivió, también señala que el padre les hacía hacer ejercicios físicos y que se reían muchísimo, es decir, en una situación de carencia y de precariedad total. Entonces, ¿qué pasa con estas figuras cuando las perdemos? Perdemos una guía, ¿sí?, un camino a seguir, ¿sí? Porque
ella inspiraba no solamente a los adultos, sino a muchos chicos, ¿sí? Ella hablaba en contra de la droga, estimulaba para hacer deporte. Entonces acá hay un tema de motivación que en el caso de ella, además, se daba con una comunicación muy clara, ¿viste? Con una coherencia muy grande. Ella era coherente en lo que decía, pero también en lo que hacía, ¿sí? Seguía siendo humilde, ¿sí? Pero además tenía un compromiso social increíble. Entonces, es un combo realmente muy importante a nivel social, quiero decir. O sea, fue un fenómeno social que, por eso digo, estamos todos conmocionados, muy tristes, porque además en esta semana hubo una mejoría, parecía un milagro, porque en un momento dado abrió los ojos y pudo hablar, pero bueno, después sucedió esto que la verdad que es muy, muy triste, ¿no? Ahora, mucha gente recordándola de distintos sectores, ¿no? Recordándola, sus anécdotas, quizás la gente que pudo tener relación con ella, digamos que la ha entrevistado, ya sea en televisión, en radio, la gente que estuvo y la gente que no, porque yo escuchaba después, bueno, el día de ayer, a la noche, después que conocíamos la noticia que había fallecido, gente que estaba totalmente conmovida porque decía que ella había ayudado, por ejemplo, en la pandemia, a gente que estaba en tratamiento, que tenía que ir a su lugar y no tenía con qué. Ella ponía su vehículo para llevar a las personas a que continúen con su tratamiento. Era una persona que es, como decís vos, de personalidad fuerte. Esas personas que, claro, se sienten mucho cuando se van, ¿no? Claro, porque tienen una incidencia social a través de un compromiso, ¿sí? De la solidaridad. Además, un mensaje muy, como te decía antes, muy ejemplificador. En un momento dado, cuando ella compara la vida con el ring, ella dice que en el ring las cosas son mucho más fáciles en algún punto porque hay reglamentos, porque uno puede tirar la toalla, porque de algún modo hay un médico, hay una protección, ¿sí? Hay reglas que se siguen, ¿sí? En la vida no es así. O sea, ella decía que la vida era más difícil y yo me quedé pensando que cuando ves una de estas luchas de boxeo, decís, bueno, esto, peor que esto no hay, ¿no? Más tremendo tener que soportar tantos golpes no existe. Y sin embargo, ella decía que como hay reglas, ¿sí? Era en algún punto más fácil que la vida misma, y que en la vida misma no hay reglas, que uno puede estar tirado en el piso y que lo siguen apaleando, y que en realidad ahí sí que no hay que tirar la toalla. O sea, un mensaje muy claro y también muy inspirador, porque justamente lo que yo te decía era que gracias a las redes nosotros podemos sentir a estos personajes muy cercanos, ¿no? Como si nos hablaran a nosotros cuando dan estos mensajes tan motivacionales, ¿no? Diana, y algo que también es relevante acá es el tema de la edad, ¿no? 47, sí, 47 años y siendo una deportista tan excelente. Sí, la verdad es que eso es desolador directamente, ¿no? Conmueve porque bueno, tiene que ver con esto de, bueno, que ella siendo deportista le pasa esto, ¿no? Muy, muy duro, porque además toda su vida fue muy, muy dura, ¿no? Cuando ella habla de violencia, que, bueno, que el marido le pegaba cuando ella estaba embarazada, que entonces un día le pegó al marido y agarró a su bebé y se fue, cómo ella luchó sola, ¿no? Y también hablaba sobre los derechos de las boxeadoras, mujeres que muchas veces, bueno, reciben una paga mucho menor que la de los hombres. O sea, ella se involucró, se comprometió en un montón de batallas, ¿no es cierto? Y bueno, por eso digo que por eso el dolor también, el dolor de perder, como te decía antes, una guía, ¿no? La gente deposita en estos personajes sus sueños. O sea, si ella pudo, ¿sí? Nosotros también
podemos. Esa es la imagen y también el mensaje que ella siempre dio, ¿no es Ahora, cierto? fíjate, Diana, esto en las personas cómo impacta. Una persona que viene de la lucha, de la pobreza, que va batallando y va derribando un montón de obstáculos, esas son las personas que casi todos, o sin quererlo, inconsciente o consciente, se eligen como referentes. Porque no sucede con las personas que vienen con mucha plata, que ya tienen, o que tienen, el ego allá arriba. Esa gente no es referente de nada, viste que pasa a ser intrascendente en la vida. Es Sí, para tomarlo en claro. cuenta, ¿eh? Sí, porque lo que ahí importa es el trayecto que hicieron, ¿no? Partiendo de una, como te decía antes, ¿no? De una carencia extrema, porque ella dice que a los 16 años recién tuvo su primer par de zapatillas. 16 años, imagínate, ya habiendo estado embarazada a los 14, o sea, es realmente un ejemplo de resiliencia, ¿sí? Sin Por eso duda, yo sí, sí. decía que son personajes que nosotros incorporamos en nuestra vida cotidiana como si los conociéramos, ¿sí? Y sin embargo, no es así, pero en realidad ellos también utilizan su fama de buena manera, no sé si me explico, o sea, llegaron a tener poder, dinero, fama, prestigio, y ella lo que ayudaba era a los chicos de la calle, por ejemplo, ¿entendés? O sea, es utilizar, generar un círculo que una esta actual, digamos, fama y bonanza con ese origen que ella no olvidó, ¿no? Y eso es tan conmovedor. Por eso también fue un personaje tan querido, no solamente por los santafesinos, sino por todo el país. Yo creo que todo el país la está llorando, ¿no? Y representó a la Argentina, ¿no? En lugares que ha ido Claro. ella, donde se había coronado campeona mundial. Ahora la parte, si se quiere, positiva de esto, ¿sabés qué pensaba, Diana? Yo le he escuchado a ella en notas, como tantos lo habrán escuchado, que ella hablaba de la muerte y decía que a ella no le gustaría llegar, o no le hubiese gustado llegar a que la tengan que higienizar, limpiar, quería estar bien, valerse Sí. por sus propios medios. Y dijo, me gustaría morir en un sueño. Y yo digo, ¿se le habrá cumplido un poco? Dios, ¿habrá escuchado Wow. eso? ¿Es un Qué regalo? increíble, no lo había escuchado a eso que vos decís, pero lo que es cierto es que ella últimamente hablaba mucho de la muerte, eso es cierto, de que en el cajón uno no se lleva la plata, de que todos podemos morirnos en cualquier momento y qué es lo que nos llevamos, lo único que nos llevamos es el tecito que estamos tomando en este momento, la vivencia que estamos atravesando y como que su objetivo era ser feliz. Y creo que lo logró. Creo que lo logró, Claudia. O sea, y lo que vos decís me cierra totalmente, ¿no? Si ella no quería llegar a una situación de dependencia o de deterioro extremo, también esto realmente sí, digamos, hay también coherencia en eso, ¿no? Uh-huh. Diana, como siempre es un gusto, un placer tenerte en el programa, como siempre te lo digo, no me voy a cansar de decirte, y gracias por compartir los martes con nosotros en este horario. Para mí es una alegría y un placer y un honor, Claudia, después de tantos años ya, porque, viste, todo lo que nos pasa nos une, ¿sí? Esto que a todos nos pegó de alguna o de otra manera, a todos nos interpela, nos hace preguntarnos, ¿no? Nos hace cuestionarnos la vida, los afectos, qué es lo importante y qué es lo que no. Entonces, bueno, si yo puedo aportar un granito de arena, con mucho gusto. Te mando un beso enorme. Gracias, Diana. Un abrazo enorme, enorme. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Allí estaba la licenciada psicóloga Diana Junge.